Antes de arrancar el video, miren la miniatura. Tomen el poder. Videla diciendo no quiero gobernar. La dictadura peronista. Qué hijos de puta que son. Qué hijos de puta. Vamos a ver de los forros de carajo. El video se llama El autogolpe de 1976. La verdad es que nadie te cuenta sobre la dictadura. Diego Recalde. Sí, la verdad es que nadie te cuenta porque es una mentira descarada. Qué hijos de puta que son. Eso de mierda. Hoy vamos a terminar con el mito del golpe de Estado de 1976. No fue un golpe de Estado, fue un autogolpe. Y les voy a contar por qué Isabel decidió autogolpearse. ¿Por qué te vas a reconcha de tu padre? No fue un golpe de Estado. Gobernaron 40 años mostrándole una cara a la sociedad que no era la real. Por eso, vamos a mostrarte la otra cara del peronismo. Vamos a levantar la alfombra para que veas la mugre. Videla no quería gobernar, pero el pueblo se lo suplicó porque era el único que podía hacerlo. Literalmente, la inmensa mayoría de toda la junta militar y todos los militares que estaban ahí eran antiperonistas. Y los peronistas fueron perseguidos a más no poder durante la dictadura militar. Pero no. Te dice, es que fueron peronistas. Primero, a Isabel mucho no le gustaba laburar, no le gustaba gobernar. De hecho, en los 308 días que hasta ese momento llevaba gobernando, había trabajado 138 y había descansado 170. Tanto no le gustaba laburar a Isabel, que en realidad, como tenía miedo de que la mataran, mandó construir un murallón en Olivos, donde prácticamente pasaba todo el día. Rara vez se le veía en casa de gobierno. No quería saber nada con seguir gobernando. Pero ¿qué pasaba? Las elecciones eran el 17 de octubre de 1976. Ella había elegido a propósito esa fecha para recordarlo siempre en general. Y de esa manera, bueno, fraccionar votos. La realidad es que, aún así, el descalabro era tan grande, tanto en lo económico como en lo represivo, que no tenía ninguna chance de ganar el peronismo. De hecho, ¿saben quién iba a ser el candidato, uno de los nombres que se barajaban como posible candidato a presidente por el peronismo? El almirante Emilio Eduardo Macera. Así como escuchan, ¿por qué era peronista? Pues bien, tenemos los hechos de Montechingolo que ocurren un 23 de diciembre de 1975. Ese día, Isabel ya se siente totalmente sobrepasada. Y entre que no tenía chances de ganar las elecciones, porque las encuestas indicaban eso, y tampoco tenía candidato y ella no se iba a presentar, y era la esposa del general, no podía quedar asociada a una derrota. Organiza el autogolpe de Estado de marzo de 1976. Y lo organiza justamente en la Casa Rosada. El día 24 de diciembre, es decir, un día después de lo de Montechingolo, se junta con Videla y el peronista Emilio Eduardo Macera. Ahí les dice, concretamente, yo ya no puedo más, necesito retirarme, voy a perder las elecciones, yo no puedo quedar asociada a una derrota, soy la esposa del general, tomen el poder. Y Videla le dice, bueno, hagamos esto, acaba de ocurrir Qué pedazo de mierda. el secuestro de los Warren. Los montoneros tienen 60 palos verdes, que hoy serían 600 millones de dólares. Pregunta, ¿tenés algo para demostrar eso? ¿Tenés algo para demostrar eso? ¿Tenés algún documento donde Isabela Perón dice eso? ¿Tenés algún video de Isabela Perón pidiéndole a la Junta Militar que haga eso? En serio, ¿tenés algo o simplemente lo decís y ya está? O sea, mucha guita para comprar armamentos. ¿Por qué no me dejas hacer primero un inventario del ejército? Y ahí le digo, efectivamente, ¿cuándo tomamos el poder? Yo calculo en función de lo que estamos hablando ahora, que necesito 90 días. ¿Cuándo fue la reunión? El 24 de diciembre de 1975. ¿Cuándo ocurrió el golpe? El 24 de marzo de 1976. 90 días exactamente. Ese día, los diarios, escuchen esto que es increíble, Sí. hablaban de la Operación Aries. ¿Por qué Operación Aries? Porque ese signo comienza en marzo. Segundo dato increíble. ¿Pero y qué tiene que ver eso, pedazo de pelotudo? ¿Qué tiene que ver eso? Después del 24 de diciembre de 1975, en los diarios empiezan a publicar y empiezan a decirlo incluso personas relevantes del ambiente político, que a Isabel le quedaban 90 días. Escuchen lo que estoy diciendo. Decían que le Isabel Perón estuvo presa por la dictadura militar durante 5 años, 3 meses y 8 días. Supongo que también les dijo eso, ¿no? Supongo que también les dijo, ¿y saben qué? Métanme presa más de 5 años. ¿Va a contar esa parte en el video o va a obviar eso? Digo, ¿va a fingir que no pasó o lo va a mencionar? Porque si finge que no pasó, es un hijo de la gran puta. A ver, es un hijo de la gran puta igual. Pero, si lo menciona, quiero ver cómo justifica esto. ¿Cómo es que justifica que estuvo presa por la dictadura militar más de 5 años? O sea, según él, Isabel Perón fue
y le dijo a la junta militar, ¿saben qué? Quiero que ustedes tomen el poder, den un golpe de estado, y ya que estamos, métanme presa. Y si pueden masacrar a todos los peronistas que puedan, me harían un favor enorme, ¿eh? Porque soy la esposa del general Perón, así que eso nos vendría bárbaro. Y lo peor es que les garantizo que a este hijo de la gran puta, todos en los comentarios le van a estar dando la razón. Isabel sí se autogolpeó. Este documental hay que pasarlo en cadena nacional. ¡Ey, forro de mierda! Por cómo está el país ahora puede que pase, ¿eh? El relato setentista, dice, qué hijo de puta. Que esta sección nunca termine. Seguí acá, Diego, abriéndole los ojos, contándonos la verdad. ¡La verdad! Tanto te cuesta hacer una búsqueda en Google y ver que la metieron presa más de 5 años. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Isabel hizo un plan altamente complejo a Loisel. Sí, pidió que la saquen del poder y que la metan presa durante 5 años. Y que masacren a todo el peronismo. Le daba a Isabel 90 días. Si se trata de un golpe de Estado, y en este caso Isabel no quería que sucediera, ¿qué es lo primero que haría, por ejemplo, una presidenta? Si los militares están diciendo que a la presidenta le quedan 90 días, bueno, lo que hace de la lógica es pasarlos a disponibilidad, porque no quiere ser golpeada. Entonces, bueno, pide que Videla deje el ejército, que Macera también lo deje, que Agustín también. No solo no lo pidió, sino que nunca salió a expresarse públicamente al respecto. Cuando todos los diarios decían que al gobierno le quedaban 90 días. Y está viendo todo también revelador. Si ella no quería ser golpeada, ¿qué es lo primero que haces? Así como Allende, de reunirte con las tropas leales y resistir. No hizo nada de eso, porque el golpe ya había sido arreglado. Y pone la palabra arreglado, ¿no? Pone la palabra arreglado a propósito para que la gente diga, arreglado, debe ser cierto. Sabe el nivel intelectual que tienen sus fans, que apenas pueden leer y si ven que esto está en letras grandes, dice, bueno, entonces fue arreglado. O sea, él es todo especulación lo que está diciendo. Está diciendo, como ella no hizo esto, significa que quería que den un golpe de Estado. Eso no es evidencia de nada. Eso no es evidencia de nada. Isabel se buscó el golpe de Estado. ¿Vieron cómo está vestida? Es que literal, es pura especulación. Ese argumento que vos estás dando, si se puede llamar argumento, está al nivel de los argumentos de este tipo, que no se pueden llamar argumentos tampoco. O sea, ella no hizo esto. Por lo tanto, quería que le den un golpe de Estado. O sea, él no tiene ningún documento, no tiene alguna carta a Isabel, no tiene una grabación, no tiene absolutamente nada. Él dice, ella no hizo esto, por lo tanto yo especulo que ella quería que le den el golpe de Estado. ¿Y cómo explicás también después que la metieron más de 5 años presa? Sí. ¿Tiene alguna evidencia? Bueno, tengo un montón de supuestos y conjeturas mías. Eso cuenta como evidencia, ¿verdad? ¡Qué basura! Al punto termina este recorte de diario. Ya a partir de los primeros días de enero, escuchate esto porque es increíble. Te lo voy a leer para que entiendas el grado de conocimiento colectivo que había acerca de que se venía un golpe. Muy reservadamente y sin más explicaciones que las estrictamente necesarias, esto circulaba en los diarios, la orden de empezar a trabajar en planes de gobierno partió el 2 de enero desde los comandos. Y las planas mayores empezaron inmediatamente su tarea. Los secretarios generales de cada arma eran los asesores políticos de los comandantes. Se constituyeron en los coordinadores del operativo y se designaron comisiones y equipos, cada uno por una misión determinada. Relaciones internacionales, economía, política interior, sindicatos, medios de prensa. Ya estaba trabajando el gobierno de manera paralela que iba a asumir el 24 de marzo. Y escucha... Literal, eso no prueba nada. ¿Pero qué estás hablando? Eso es evidencia de que Isabel Perón quería que la metan presa y que le den un golpe de Estado y que la metan presa. ¿Pero de qué estás hablando? A este punto ponete a leer versículos de la Biblia, pelotudo. No va a ser menos digno que lo que acabas de hacer. Escuchen esto que dicen las mismas personas que dieron el golpe, entre comillas, de Estado de 1976. Dice un importante general que participó del golpe. Casi le diría que algunos de los que más venían a apurar el golpe eran gente del propio partido gobernante. O sea, el mismo... Gente del mismo partido gobernante. Ok, primero que nada, lo más obvio, te estás basando en el testimonio de un militar que participó de la dictadura. Ok. Tranquilamente, eso podría ser una forma de tratar de taparse el culo y decir, hey, pero paren, no fue tanto culpa de nosotros, ¿eh? Y segundo, aun si eso fuese cierto, eso no muestra que era Isabel Perón la que quería que le den el golpe. Eso, aun si lo tomo como una verdad absoluta, cosa que no es,
lo racional sería pensar, ok, hubo gente que quería entregar a Isabel Perón. No que ella pidió que le den un golpe de Estado y que la metan preso durante más de 5 años. El mismo peronismo hasta incluso no le alcanzaba con 90 días. Quería que fuera antes, porque Isabel quería irse. De hecho, en un congreso que organiza el Partido Peronista en el Teatro Cervantes, Isabel Martínez de Perón pide que no la llamen más presidenta, siendo presidenta. Otro detalle no menor. El golpe de Estado sucedió un día miércoles a la 1:30 de la mañana. Sabe Lorenzo, por sanción de 200 pesos argentinos, esto me se pudre. Los militares fueron apoyados por el golpe. Fuente de los militares. Igual si Isabel hubiera metido presos a todos los militares que planearon el golpe de Estado, estos hoy en día estarían diciendo que Isabel gobernó con puño de hierro y hacía persecuciones políticas y que hacía el peronismo. Sí. Sí, si se llegaba a resistir estarían diciendo exactamente eso. Miren lo dictadora que era. Literal. Es el cliché de manipulación. Te sueltan una verdad para justificar un montón de mentiras. Sí, asumiendo que es verdad. Sí, literal. Literal es lo que hace. Me gusta que hasta hace el gesto de... Me creen, ¿no? Son unos estúpidos y me creen, ¿cierto? Él ya con la mirada te está diciendo, sos un pelotudo y sé que te puedo engañar. Espectacular, dale, sigamos. La fue a buscar a Isabel, el custodio de Videla, que se llamaba Ricardo Estilo. Isabel le recrimina que llegó tarde, pero un poquito antes. Pero bueno, se demoró. La fue a buscar con otra persona que manejaba el helicóptero. Ella estaba vestida de punta en blanco, sabía perfectamente a dónde iba. Es imposible que la llevaran engañada, cuando además los diarios venían diciendo hace 90 días que iba a haber un golpe de Estado. Y ella no había hecho nada. Quería irse y por eso en vez de irse planeó la forma más complicada y exagerada de que la saquen. Y que la metan presa 5 años. No nos olvidemos de eso. Nada al respecto. Al contrario, permitió que sucediera porque necesitaba que sucediera. En ese golpe de Estado, a ella se la llevan, primero a una base naval, después al Hotel Mesidor, el del sur. ¿Por qué termina presa Isabel? El mito que instaló el peronismo es que ella termina presa porque le habían dado un golpe de Estado. Mentira. Ah, ok. ¿Por qué termina presa? Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Que pidió que la metan presa? No lo sé. No lo sé. Ella termina presa por una causa por corrupción. La famosa causa del cheque solidario y desmanejos en los fondos reservados. Esas dos causas la tenían a Isabel en la mira porque había dejado todos los dedos de la huella de la mano pegados y los dedos... ¡La meten presa durante la dictadura militar! Y este tipo está diciendo, los militares no tuvieron nada que ver, ¿eh? Los militares no tuvieron nada que ver. La iban a meter presa igual. ¡Qué vergüenza! Y los pelotudos le creen. de la huella de los pies. ¿Por qué? Porque miren cómo había robado Isabel. Isabel necesitaba, esto es increíble, Argentina nunca lo cuenta, necesitaba darle una parte de la fortuna que le había dejado Perón a la familia Duarte. Como no quería darle parte de esa fortuna que estaba en Suiza, decidió organizar una cruzada solidaria para juntar ese monto que pensaba darle a la familia Duarte. Cuando junta parte de ese monto, se lo transfiere a una cuenta propia. O sea, deja todas las huellas del robo. Y por eso la justicia le cae inmediatamente. Y por eso tiene una causa penal que hace que termine presa. De hecho, Isabel es liberada cuando cumplió, no del todo, pero casi los 2/3 de la condena. Por este motivo, Isabel... Chabón, metieron presa a la presidenta a la que le dieron un golpe durante la dictadura militar que la sacó. Y vos decís, ay no, es que la metieron presa por corrupta. O sea, él cree que esto fue un juicio normal, con garantías, durante la dictadura militar. Y a la persona que habían sacado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! fue presa, no fue presa por el golpe. Muy bien, no, que va. Pero pará, los militares no controlaban absolutamente todo. ¿Por qué Isabel termina presa entonces? Porque justamente los militares no controlaban absolutamente todo. La justicia se la tenía jurada a Isabel porque en su momento... No tuvieron nada que ver los militares. Y tomaron que venía juzgando los delitos por su versión. Y por ese motivo mataron a Equivoca. Entonces, como se la tenía jurada, le cayó con todo el peso y la metió en cana. La metió en cana Isabel por ese motivo, no por otra cuestión. No tuvo nada. No, que va. Ok, búsqueda de Google. Que igual, a ver, honestamente, tenés que ser bastante pelotudo. Tenés que ser bastante pelotudo, para pensar que se le respetaron las garantías a una persona que metieron presa durante la dictadura militar y que la metieron presa los militares que la sacaron del poder. Isabel Perón fue detenida el 24 de marzo de 1976 debido al golpe de Estado cívico-militar que reconoció a su gobierno constitucional, que derrocó a su gobierno constitucional iniciando el autodenominado proceso de reorganización militar. Los militares justificaron su detención citando el caos social, económico y político, la violencia paraestatal de la AAA y posteriormente la acusaron de malversación de fondos públicos peculado. Ahí están las fuentes, la pueden ver. Me van a decir que Infobae es un diario zurdo y peronista. ¡Qué vergüenza!
No, los militares no tuvieron nada que ver. Le iban a meter presa igual, ¿vieron? Era la justicia la que iba atrás de ella. Literal, una búsqueda en Google. Una búsqueda en Google y ya. Qué vergüenza. El 24 de marzo, mientras se dirigía al aeroparque, fue detenida por las Fuerzas Armadas que tomaron el control del país, terminando con su mandato que había comenzado tras la muerte de Juan Domingo Perón. No, no tuvieron nada que ver los militares. No tuvieron nada que ver. Qué vergüenza. Permaneció presa 5 años incomunicada. No, sí, claramente se le respetaron todos los derechos y garantías constitucionales del juicio. Nada que ver el golpe de Estado. En realidad, No, nada que ver el golpe de Estado. Exacto, Benoriel. Para protegerla llevaron a una técnica de reconstruir el partido político, el peronismo. Lo impidió la justicia, que le dijo, no señor, usted va a ir presa por robar. Y terminó presa por robar. Esta es la realidad que no te cuentan. Qué hijo de puta que es, Qué hijo de puta. Pero qué hijo de puta que es. Esta realidad que no te cuentan, porque es una mentira. Sos un hijo de puta. Qué basura que es. Está en la crónica de los diarios. Fue por este motivo que terminó presa y de hecho la liberan cuando cumplió más o menos los 2 tercios de la condena. Fíjense otro detalle más que prueba que no fue un golpe de Estado. Esto sí es alevoso. ¿Qué mierda estás hablando? Miren lo que dijo Isabel Perón, esto es increíble. De Macera. Claro, el almirante siempre ha sido gentil y generoso conmigo. Le tengo un gran cariño desde siempre. En realidad, yo no he hablado mal de ninguno de ellos. ¿Y sabe las cosas que tengo para contar? ¿Alguien hablaría así de una persona que le dio un golpe de Estado? Claramente no. Yo no he hablado de ninguno de esos. Y sabe las cosas que tengo para contar, ¿por qué no te querés entrar en eso último? Esto te cuenta que eran socios al punto tal que Isabel propuso en 1983 a Macera como vice de... Chabón, si hubieran sido socios durante la dictadura militar, no la hubieran metido presa. ¿Pero de qué estás hablando? No la iban a meter presa si ella era socia de la dictadura militar. Estás en pedo. de Luder. Y esto lo dice el propio Yolingo Vitel en un reportaje que le hacen. Mira, aprovecho para derribar otro mito. Derribar otro mito. Si esto te dicen que derriban mito, lo que hacen es agarran con pinzas distintas citas, y hay veces que ni siquiera tienen citas, se las inventas, como él recién especulando que ella quería que le den un golpe de Estado porque no se resistió lo suficiente. Eso es especulación pura y pelotuda. Y cuando tienen alguna cita, la agarran con pinzas y la usan, la meten, pero apretando más no poder, ya directamente con un calzador para decir, ven, esto prueba lo que estoy diciendo. Esto se llama que ya tienen un relato armado e intentan justificarlo de la forma más desesperada que puedan. Entonces, ¿por qué los militares no decían esto y lo ocultaban si al final de todo esto los beneficiaba? Probablemente porque la amaban tanto que no querían hacerla quedar mal, ¿entendés? ¿Vieron que siempre dicen que López Rega era el que manejaba a Isabel Perón? Miren lo que dice la propia Isabel Perón sobre López Rega. ¿Por qué le dio tanto espacio a su lado un personaje como López Rega? Pero, dice Isabel, si yo no se lo he dado, fueron las circunstancias, y yo lo heredé también al pobre, ¿no? Pero el poder que tenía era relativo. Lo que pasa es que tenía esa forma tan especial de comportarse, pobre López, como si fuera el único personaje nefasto de la historia argentina. Lo que pasa es que los peronistas nos achacan todo lo malo. ¿Cómo era su relación con él? Dicen que era un poco brujo. Ay, qué cosas dicen. Yo nunca le vi hacer nada, pero a lo mejor hacía las cosas cuando yo no lo veía. La gente creía que él era medio maquiavélico, pero poco caso le hacía yo al pobre. O sea, la misma Isabel está diciendo que López Rega no la manejaba. O sea, ese mito de que en realidad... Pregunta, señor, ¿es cierto que este tipo la maneja? No. ¿Ven? No la maneja. Igual literal no tiene nada que ver con lo que él está diciendo, pero me encantan las pruebas. Me encantan las pruebas que este payaso tiene, ¿no? Es como, es impresionante. Ay, cómo quisiera que un historiador le responda a este desgraciado. Perón y Isabel era manejado por López Rega, queda desmentido por la propia Isabel, que no solo dice que López Rega no la manejaba, sino que además siente un gran cariño por Macera. Mirá, zurdito, información falsa, sí. El punto tal de proponerlo como vice de Luder. ¿Alguien haría? ¿Tendría semejante gesto dadivoso para poner un golpista? Además, miren este detalle que no es menor. La dictadura fue peronismo, tanto en lo represivo como en lo económico. El plan represivo de la dictadura fue exactamente igual al que venía aplicando el peronismo. Fue peronista tanto en lo represivo como en lo económico. Literal, el peronismo hizo todo lo posible para que crezca la industria nacional. Los militares destruyeron la industria nacional y hasta hicieron un comercial en contra de la industria nacional. El comercial ese de las sillas, esa publicidad de mierda. Y con respecto a lo social, se la pasaron matando peronistas. Antes la competencia. Miren,
para que diga que eran peronistas, hijos de puta. Estos se cagaban en la industria nacional, pero se cagaban. De hecho, endeudaron el país y reventaron la industria, cosa que a ustedes, los libertarios, les encanta, por lo que veo. Vamos a ver, esta es la publicidad que hicieron en la época de la dictadura. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora Ven, la silla, el tipo se sienta en una silla que era industria nacional y se rompe. Se rompe apenas toca el culo. tiene para elegir. Elige productos nacionales y los importa. Made in, los productos importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. El tipo se sienta en una silla hecha por la industria nacional y se parte. Y después muestran los made in. También hay malos de afuera igual, ¿eh? Hijos de puta, sí, súper peronistas. ¿Por qué? ¿Cuándo comienzan los desaparecidos? En 1973. Acá tenemos el caso emblemático, el primero de todos, Viviana Irene Brindach, que desaparece curiosamente 11 días antes de la masacre de Ezeiza. Y este no es un dato menor, porque en Ezeiza también ya hubo desaparecido, porque Perón ordenó desde España que la custodia de... Les garantizo, a ver, no lo llegué a escuchar, pero sé por dónde va. Es de lo que les va a decir que no fueron 30.000. Pero te van a decir, no, hubo desaparecidos, pero antes de la dictadura. datos quedar en manos de su grupo de tareas y que no intervinieran las fuerzas estatales. Por lo tanto, esta idea de combatir la subversión por fuera del Estado ya la venía poniendo en práctica Perón en 1973. Basura. Y no solo eso. ¿Quién nombra a Videla como jefe del ejército? Perón, un 26 de diciembre de 1973. ¿Y quién nombra a Macea como jefe de la Armada? Perón, un 6 de diciembre de 1973. Y esto fue antes de la dictadura. ¿Qué quiere decir que Videla trabajaba para Perón? Por eso le dio un golpe de Estado a su esposa y por eso después se puso a matar peronistas a lo loco. Y además, porque tenía que asegurarse la pata legal del ejército, envió un pliego al Senado con otros ascensos y nombramientos, entre los que estaba, escuchen algo increíble, Bussi, Aguindegui, Suárez Mason, Menéndez. Señores, la pata legal del ejército la armó el propio Perón en 1973. ¿Para qué? Para garantizarse que hicieran lo mismo que él ya venía haciendo por fuera del Estado. Aunque también hay que decir que en la AAA, que originariamente se llamaba Alianza Antiimperialista Argentina y después empezó a llamarse Alianza Anticomunista Argentina, este nombre se lo pone Perón el 8 de octubre de 1973. Ya había militares retirados del ejército argentino. Es decir, que los militares ya estaban participando en la represión, mucho antes de los decretos de Isabel. Esto que te estoy contando viene con esto también. El nivel de especulación y datos sacados por el culo para llegar a una conclusión me recuerda demasiado a los videos de los terraplanistas. Es literalmente la misma táctica que usan ellos. Es exactamente lo mismo. Especulación, datos sacados del culo, ir uniendo dos cosas que a lo mejor no tienen ninguna relación para decir, ven, esta es la conclusión. Es literalmente lo mismo. También. Los centros clandestinos de detención que se empezaron a armar en 1974, con Perón de presidente y con Isabel de presidente. Luego, no, porque Perón muere el 1 de julio de 1974. Y el robo de bebés comienza en 1974 también. Mirá este proyecto ilustrativo de abuelas de Plaza de Mayo. Se trata exactamente de lo mismo. Se trata exactamente de lo mismo que después hacen Videla y el peronista Macera, que además fueron nombrados por Perón para que continuaran haciendo lo mismo en lo represivo. Peronista Macera le mandó el forro. De hecho, mirá este dato. Si vos agarrás el RUPE o la CONADEP y contás la cantidad de víctimas, casi el 20% de las víctimas de terrorismo de Estado, esto es increíble, corresponden al periodo 25 de mayo de 1973, 24 de marzo de 1976. El 20%. Es decir, que todo empezó con el peronismo y continuó con esta dictadura, que era peronista, porque el cerebro de la dictadura era peronista. ¿Qué? Eduardo Macera, que además era un protegido y un querido por Isabel. Vamos a la parte económica, que es la gran discusión que siempre se dio porque el peronismo, a partir de la llegada de Néstor al poder, instaló que se trataba de neoliberalismo. Miren lo que hizo la dictadura en materia económica. Control de precios, estatización de empresas. Es un hijo de puta. Emilio Macera, almirante y miembro de la Junta Militar de Dictadura Argentina en 1976-1983, no era peronista orgánico, pero cultivó vínculos y adoptó posturas populistas de derecha para sus ambiciones políticas. Coqueteó con sectores del peronismo y buscó construir un proyecto propio que incluía la lucha contra montoneros. Fue el integrante de la Junta con mayores ambiciones políticas y buscando incluso presentarse como candidato presidencial tras la dictadura, adoptando un perfil que intentaba captar sectores peronistas. Como jefe de la Armada fue responsable central del terrorismo de Estado y la desaparición de personas, principalmente a través de la ESMA. A pesar de ser parte de un régimen que proscribió el peronismo, tuvo interacciones y cercanía con algunos de los sectores de derecha peronista buscando alianzas. ¿Cómo? ¿Parte de un régimen que proscribió al peronismo? Pero no puede ser. Si eso fuese cierto, querría decir que este hijo de la gran puta no para de mentir al decir que eran peronistas. ¿Quién lo diría? Y ahora
que también vamos a ver a este hijo de puta decir que económicamente eran peronistas. Fíjense, no solo cómo buscan distinguirse del peronismo, sino, fíjense si les recuerda a alguien más el plan económico que tienen estos. Esto es Martínez de Oz. Este es un video, no especulaciones. Esto es literalmente un video de Martínez de Oz hablando de la economía durante la dictadura. Que la misma naturaleza de la profunda transformación que estamos llevando a cabo impide que podamos hacer hoy, en esta ocasión, un balance total y global del mismo. Pero quisiera destacar lo que yo considero son 12 puntos fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. Era el ministro de Economía de la dictadura. Y acá está hablando precisamente cómo es que se distingue de lo que venía antes, o sea, del peronismo. Está hablando literalmente cómo es que ellos son distintos. En primer lugar, Y ahora, presten atención, noten si hay alguna similitud con algún otro plan económico que hayan escuchado. la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. Libertad de precios, eliminación de los controles de precios, ok. Segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la Eliminación del control de cambio, ok. libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Eliminación a monopolio, exportación de granos de carne, dale. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Libertad de exportación y eliminación de impuestos a las exportaciones. Quinto, la libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sí, libertad de importar con eliminación de cuotas. O sea, básicamente, vos podés producir todo en Argentina y, por ejemplo, podés producir toda la carne que quieras en Argentina y que nada de esa carne venderla en Argentina, que toda la carne argentina se vaya al exterior. De nuevo, eso les recuerda algo, eso de que, sí, que no, pueden producir toda la comida en Argentina y da igual si queda algo para los argentinos. ¿Les recuerda a alguien? Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del Liberación de los alquileres, ¿dónde escuché eso antes también? control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producida por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Eliminación de subsidios, ok. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios sobre Libertad de contratación de los las salarios. bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. 11. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas, tanto para el interés nacional como para Libertad de inversiones extranjeras. Estos empezaron con el saqueo. los inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. A pesar de que este hijo de la gran puta, literalmente era el ministro de Economía en la dictadura, se la pasaba hablando de la libertad. Y un montón de otras cosas que me sonaron bastante. ¿Algunos les recuerda algo esto? Marty, volvimos en el tiempo, literal. Lindo vistazo al pasado con este hijo de puta. ¿Les recuerda algo a alguien esto? Tomar deuda para sostener el delirante gasto público. Cada vez más caída de reservas. Aumentó la presión tributaria. Este hijo de puta va a decir- Aumentó la presión tributaria. hijo de puta te Limitó dice el que dinero son para sostener peronistas. el delirante ¿Qué gasto basura público. que es? Dígame si esto no es peronismo explícito. Solamente hubo un peronismo explícito. Me encanta hasta la cara de Garca que pone cuando dice esto es peronismo explícito, ¿eh? Literal, hasta la cara de Garca, no falla, no falla. Solamente hubo un detalle que diferenció a la dictadura del gobierno de Juan Domingo Perón Ah, menos mal, hubo un detalle, ¿por qué estás a la mierda? Sí, que a vos la dictadura te gusta, vas a decir. y de Isabel. ¿Saben cuál fue? La apertura de las importaciones. ¿Pero por qué lo hace la dictadura? ¿Por qué abrió las importaciones? ¿Saben por qué? Porque los empresarios argentinos, claro, no les cerraban los costos, no podían respetar la lista de precios máximos. Entonces, para joderlos, y que tuvieran que competir con productos más baratos, abrieron las importaciones. Fue por ese motivo, no porque fueran neoliberales. Además que esa palabra en aquel entonces ni se mencionaba. De hecho, el propio Martínez de Oz No, ¿qué va? se definía como gradualista. Miren este detalle de color que termina a contar Se efectivamente definía como gradualista.
Dijo la palabra libertad como 20 veces recién, en un video de 2 minutos, perdón. Que la dictadura hizo peronismo A propósito, sí, hablando de libertad durante la dictadura, los hijos de puta. Lo único que les interesa es la libertad del capital, la libertad del que tiene plata, eso es todo. explícito. Entrevistan a un famoso economista llamado Manuel Tagle. Esto ocurre con los militares gobernando. Le preguntan a Manuel Tagle: la Argentina sufre inflación. Muchos países del mundo también. Inflación es la palabra de moda. ¿Puede definirla claramente? Repito, inflación es la palabra de moda con los milicos en el poder. Esto que estaban mintiendo, ¿no? Dice el economista: inflación deriva del verbo inflar. ¿Inflar qué? La moneda. La cantidad de moneda es entonces una enfermedad de la moneda. ¿Quién la infla?, le pregunta el periodista. El único que puede inflar la moneda es el gobierno. Los gobiernos. ¿Por qué la inflan? Los gobiernos no tienen un solo peso que no hayan sacado del sector privado. Escuchen lo que les estoy diciendo porque es la discusión que hoy estamos teniendo. Esto ya se discutía en la época de los milicos porque estaban haciendo peronismo explícito. Repito, los No es peronismo, y esto es una pelotudez. A propósito, saben, China no es real. China no es real. Gana una cantidad de plata enorme con empresas públicas. La inmensa mayoría son públicas y las que no son públicas el gobierno chino tiene parte. Tienen una economía planificada. Pero no, es que eso es un mito. Y a propósito, ¿qué inflación viene de cuando se infla la moneda? ¿Qué definición tan pelotuda? Inflación es la subida generalizada y sostenida de los precios. Eso es inflación. gobiernos no tienen un solo peso que no hayan sacado del sector privado. ¿Cómo? Mediante impuestos, La inflación es el aumento generalizado de los precios, sí. empréstitos o emisión monetaria, que también es un impuesto. Y de lo peor es, porque es indiscriminado. Prefieren, claro, la emisión de moneda a los impuestos, porque los impuestos son impopulares y provocan... Ah, como el IVA, que es un impuesto indiscriminado. Y que el gobierno más libre del mundo no lo saca. Increíble. resistencia. Recurren a la inflación, que es más fácil. ¿Y por qué es más fácil?, pregunta el periodista. Porque también es más fácil echarle la culpa del aumento de precios, consecuencia inevitable de la inflación, a los comerciantes, a los empresarios o simplemente a la expectativa inflacionaria, como se dice ahora. Pero sin moneda sana, nada. Y cita de gol. Mi general, el prestigio y la solvencia económica de un país dependen del prestigio y la salud de su moneda. Es decir, que acá, de manera muy clara, Manuel Tagle te está contando que los militares hacían política económica peronista. Es decir, hicieron... Literalmente, con lo que acabamos de ver de Martínez de Oz y lo que sabemos que hizo la dictadura, no tienen un carajo que ver con los peronistas. Literalmente, aparte, ¿saben por qué dice esto? Porque los militares reventaron la economía. Por eso se le quiere echar la culpa al peronismo. exactamente lo mismo que el peronismo. Por eso van a ver a Videla en varios videos hablando de justicia social. Todas las medidas de gobierno están apuntadas a lograr el bienestar federal a través del trabajo fecundo, con un cabal sentido de justicia social para conformar una sociedad pujante. ¿Escucharon? Increíble. Sí, porque era un mentiroso hijo de puta. Justicia social con 30.000 desaparecidos, la concha de tu madre. Pero esto te lo ocultaron, ¿sabes por qué? Para mantener un mito irreal. Mito irreal, vos lo que querés hacer, mito real. Y saben, porque ya sé que va a haber hijos de puta que van a decir, no fueron 30.000. La AGE dice que fueron como 6.000, 5.000, 4.000. En La Nación salió esta nota. El ejército, La Nación, que peronista no tiene un carajo. El ejército admitió 22.000 crímenes. Documentos desclasificados en Estados Unidos revelan que los militares reconocían esa cantidad de desaparecidos hasta 1978. 1978. Para que se hagan una idea. Y fueron los mismos militares los que lo admiten. La dictadura militar termina 10 de diciembre de 1983. Tenés que ser muy pelotudo para pensar que empieza el 24 de marzo de 1976 y en el 78. En el 78. Empieza 24 de marzo de 1976 y ya en el 78 documentos desclasificados en Estados Unidos revelan 22.000 desaparecidos. Y ustedes me dicen que termina el 10 de diciembre del 83 y que no son 30.000. Yo genuinamente creo que 30.000 se queda corto. Para mí fueron muchísimos más, ¿eh? Eso o bajaron muchísimo el ritmo. Gente, ¿vieron lo que acabamos de ver? Miren acá el gordo Dan diciendo, en el caso de los zurdos, la cifra de los 30.000 desaparecidos fue inventada por Luis Labraña y desmentida por él mismo en persona. Eso es mentira. Literalmente acaban de ver que no es así, es falso. Los mismos militares confirmaban decenas de miles de desaparecidos apenas
2 años de empezar la dictadura. Literal, el gobierno de Estados Unidos confirmó que tenía información de esto, que tenía documentos que confirmaban esto. Lo acabamos de ver. Pero a los negadores, a los negacionistas, les encanta decir que lo inventó ese pelotudo porque lo dijo en televisión. Yo inventé la cifra de los 30.000 y ya está. Y se agarran de eso como un clavo ardiente y no lo quieren soltar. O sea, es vergonzoso. Pero ahora dice, en mi caso yo no tiré números de así porque sí. Como decís, lo saqué del reporte del Centro Internacional de Derechos Humanos en Irán, boludito. Sí, bueno, imagino que acá no se va a poner a pedir nombre y apellido de cada uno de los desaparecidos. Este sí lo cree sin ningún problema. Qué raro, ¿no? Salve Lorenzo por su donación de 100 pesos argentinos, tome su pudul. La dictadura de Schrödinger, no fueron 30.000 ni fueron inocentes, pero al mismo tiempo todas las atrocidades cometidas fueron culpa del peronismo. ¿Viste? ¿Cómo cambia el relato según lo que les convenga? ¿Cómo cambia el relato según lo que les convenga a estos hijos de puta? Recién me cayó un segundo, pero en la grabación eso no lo afecta, así que sigamos viendo esta basura. Un golpe de Estado que vino a hacer algo distinto en lo represivo y en lo económico. Y en realidad vino a continuar con lo mismo, porque el peronismo necesitaba seguir gobernando. Y el candidato... ¿Qué hijo de puta que es? El peronismo necesitaba seguir gobernando. Por eso es que vinieron los militares, empezaron a masacrar peronistas, metieron presa a Isabel Perón y reventaron la economía y literalmente el mismo Martínez de Oz te dijo recién, no tiene un carajo que ver con el peronismo, lo que él te dice este tipo, lo que hicieron los militares nada que ver. Reventaron la industria nacional y endeudaron al país a más no poder. Bueno, el único que reconoce la toma de deuda, aunque según él la toma de deuda es del peronismo. Siempre son gobiernos peronistas los que desendeudan, siempre. Siempre dicen, oh no, pero Venezuela, sos un pelotudo. Tomar deuda en moneda nacional no es lo mismo que tomar deuda en dólares. No es lo mismo que decir al FMI, oh sí, traigan, endeudanos a 100 años. Era Macera. Es decir, que la dictadura fue peronismo por los mismos medios, tanto en lo... No, ya quedó claro que no era peronista. Y yo puse fuentes, a diferencia de vos, que lo máximo que pudiste hacer fue mostrar citas que las sacás completamente de contexto y decís, y esto significa que eran peronistas. ¡Qué vergüenza! represivo como en lo económico. Un golpe de Estado, ¿qué viene a hacer? A marcar un antes y un después, a terminar con algo que antes sucedía para que empiece a lo nuevo. Es lógica elemental. Si vino a continuar con lo mismo, entonces no fue un golpe de Estado. Se trató de lo mismo, es decir, de una Continuó con lo mismo. Qué hijo de puta es este tipo, Basura. continuidad. Y los hechos lo cuentan. Más allá de esto que te acabo de contar de que ya los diarios avisaban que al gobierno le quedaban 90 días, que Isabel en ningún momento dijo algo al respecto, que no puso resistencia al día del golpe, y que ese día no solamente no se disparó un solo tiro, ni siquiera un edecán se agarró golpes de puño con el custodio de Videla que la vino a buscar, sino que sucedió algo más asombroso. Ella los esperó escrita de punta en blanco para irse a ese lugar que le había prometido Emilio Eduardo Macera. Isabel Perón no cagó a trompadas a un militar, ni mucho menos a varios militares. Por lo tanto, quería que la metan presa. Pero ¿se dan cuenta lo ridículo que es este payaso? ¿Son capaces de darse cuenta este personaje ridículo, este mamarracho lo que es? Lo que acaba de decir. Y yo, honestamente, este tipo me daría un montón de risa, de no ser porque tenemos a miles de personas creyéndole. Pero lo contrario, me estaría cagando de risa viendo las pelotudeces que dice este payaso. Macera, porque había sido parte del arreglo, porque Macera sabía que no iba a llegar a ser presidente por medio del voto democrático, porque el peronismo el 17 de octubre de 1976 no tenía ninguna chance de ganar, ninguna, por el descalabro, tanto en lo represivo como en lo económico. Entonces, hay una negociación para que Macera efectivamente fuera presidente. Si bien no lo fue porque venía la madre, los presidentes vienen del ejército, fue el verdadero cerebro de la dictadura peronista, eclesiástica, militar y cívica que ocurrió el 24 de marzo de 1976. Dictadura peronista. Nadie le dice dictadura peronista. Todos le dicen dictadura militar o le puede decir dictadura cívico-militar. Nadie, literalmente una sola persona le dice dictadura militar peronista. Salvo vos, porque no tenés dignidad. Por eso vos le decís dictadura militar peronista. Pero si tuvieras algo de dignidad, no lo dirías. Y les voy a tirar otro dato que para mí es revelador. Los fallos judiciales. Otro dato. Los fallos judiciales dicen exactamente lo mismo a la hora de tipificar el delito ocurrido en 1973 con su respectiva reparación que, por ejemplo, lo que sucedió a partir de 1976. ¿Y eso qué viene a contar? Que hasta para la justicia se trató de lo mismo. La misma justicia. La misma justicia que operó durante la dictadura militar en el 76, esa. Que dijo, señores,
La dictadura no empezó en 1976, empezó en 1973, cuando Perón se salió del Estado de Derecho y decidió combatir a la subversión por fuera del Estado, con las consecuencias que hoy Qué seguimos pagando. pedazo de mierda que sos. Con las consecuencias que hoy seguimos pagándole. Qué hijo de puta que es. Pero bueno, gente, mi punto es que si crees este pelotudo, honestamente ya tenés que fijarte qué te hicieron, porque te quemaron la cabeza, Literal, una búsqueda de Google. Una búsqueda de Google y desmiente todo lo que este tipo dice. Y nadie me puede decir, no, es tu opinión. No, no, literalmente yo mostré información que literalmente lo desmiente a este tipo. Yo hasta mostré videos, cosas que él no. Literalmente, yo mostré la evidencia para mostrar cómo este tipo miente en estúpido. Pero aparte del, Isabel Perón no cagó a trompadas a estos militares. Pero ya, ¿qué tan estúpido tenés que ser para tomarte en serio este payaso? En serio. En serio. ¿Saben qué? Lo que voy a decir, si le crees a este pelotudo, probablemente sos un imbécil igual que él y no hay nada que pueda decir para hacerte cambiar de opinión. Da igual los videos que te muestre, da igual las búsquedas de Google. Honestamente, te diría que lo busques vos en Google. Y honestamente deberías buscarlo en Google. Pero sé que va a ser el pedo. Sé que va a ser el pedo. Ninguna información te va a funcionar porque si le crees a este pelotudo sos peor que él. Porque tenés que ser más estúpido que este tipo para creerle. Habiendo dicho eso, ustedes váyanse bien a la mierda. Para el resto, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor no se olviden de darle me gusta. Eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse y den a la campanita para ver más videos como este en el futuro. Y si quieren pueden suscribirse a mi otro canal, Pochoclo en 3D, donde reacciono estos videos en vivo a las 3 de la mañana y donde ustedes pueden mandar videos para que reaccione. Los enlaces están en la descripción. Y si quieren apoyarme, el enlace a mi Patreon también está en la descripción. Nos vemos.